El espiritismo es una forma de adivinación por medio de los espíritus de los difuntos con el fin de conocer cosas secretas. Algo especialmente grave es el espiritismo a través de los médiums o personas que prestan a los espíritus su voz, sus gestos y su escritura para que se manifiesten y respondan a las preguntas que se les hacen. Recordemos algunos textos de la palabra de Dios, donde se prohíbe la adivinación y el espiritismo. Que no haya en medio de ti quien consulte a espíritus ni pregunte a los muertos. Es abominación ante Dios cualquiera que esto hace. No acudan a los que evocan a los muertos. Todo hombre o mujer que evoque a los muertos y se dé a la adivinación, será muerto, lapidado. Y la Iglesia nos dice, no está permitido participar en reuniones espiritistas con medium o sin él, empleando hipnotismo o no. Aun cuando presenten una apariencia honesta y piadosa, lo mismo si se interroga a las almas o espíritus que si se escuchan las respuestas dadas, lo mismo que se conforme con observar como que se proteste que no se quiere tener relación alguna con los espíritus. El espíritu implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. Algunos espiritistas para comunicarse con los difuntos usan ahora medios técnicos como grabadoras, radio, televisión, ordenador, teléfono. Pero no hay que dejarse engañar. Aunque el espiritista haga una oración al comienzo de la sesión o tenga la sala llena de estampas o imágenes religiosas, porque normalmente son espíritus malignos los que se comunican. Hay algunas formas de espiritismo importadas de África en América, como la Umbanda o el Candomblé. En la Umbanda, el espíritu se manifiesta en el cuerpo del sacerdote que oficia el rito. En el Candomblé se manifiesta en algunos de los participantes. Otros ritos espiritistas son la santería, el palo mayombe, el vudú. En la santería y palo mayombe derraman mucha sangre de animales y a veces de hombres. Algunos recuerdan como en Matamoros, México, en 1989 fueron inmoladas 24 personas en un culto de palo mayombe. El vudú es practicado sobre todo en Haití, Brasil, Cuba y las Antillas. Algunos de los seguidores del vudú se reúnen en ocasiones para invocar a los diablos y hacer verdaderos maleficios contra otros. Estos diablos o malos espíritus exigen a veces matar animales y hasta seres humanos. Por eso los médicos hace tiempo han dado la voz de alerta sobre los problemas de salud mental que ocasiona el espiritismo. El espiritismo no es sano, es frecuentemente patológico, crea lazos que a veces necesitan oración de liberación. Dice Monseñor Miliboj Bolovanik, según mi experiencia, he llegado a la conclusión de que todos los que han practicado el espiritismo generalmente tienen pensamientos negativos y antes o después, en las situaciones difíciles de la vida, piensan en suicidarse y muchos lo hacen. En tiempos del fervor espiritista en 1855, la cuarta parte de los cientos de dementes del Hospital del Zúrich, Suiza, eran espiritistas y las 2/5 partes del asilo de Gans, incluso los espectadores no están protegidos contra la influencia de los malos espíritus y por eso, después de haber asistido a reuniones espiritistas, hay muchas personas que manifiestan graves problemas de insomnio, dolores de cabeza o cosas peores. Dice el padre Gabriel Amort, que fundó en 1992 la Asociación Nacional de Exorcistas Italianos y en 1994 la Asociación Internacional, y es el presidente honorario de la asociación.
Muchas veces he tenido el caso de padres que me han traído hijos muy jóvenes que después de una o varias reuniones espiritistas a las que asistieron por juego, ya no podían estudiar o descansar o comer bien. Una señora decía que se había puesto en contacto con un espíritu que era bueno porque le decía cosas buenas y le enseñaba a rezar. Después de algunos años, cuando la señora estaba ya atada a ese espíritu, comenzó a decirle cosas malas y a blasfemar. Ella lo dejó, pero ya tenía muchas influencias maléficas. Era constantemente perturbada por voces que no le dejaban dormir ni trabajar. Por su parte, el padre Pellegrino Ernetti dice: una persona profesional me dijo: Padre, ayúdeme, líbreme de un mal espíritu que me obsesiona. Cuando voy a dormir, apaga la luz, lo siento a mi lado y me perturba y no me deja dormir. Todo era debido a la asistencia a una reunión espiritista. Por eso el que todavía estaba dudoso, que piense en el eventual peligro de ponerse en comunicación con Satanás para que evite cualquier forma de espiritismo. Hace algunos años murió mi hermana y esto agravó mi depresión. Tenía complejo de culpa y sentía muchos deseos de comunicarme con ella para decirle que la quería mucho y todo lo que sentía su partida. Alguien me habló de un centro de psicofonía donde bajo la guía de personas expertas se podía uno comunicar con el más allá. Esto se presentaba como resultado de una investigación científica comprobada. Los investigadores habían captado una onda de radio llamada onda blanca, a través de la cual era posible hablar con las personas fallecidas. Yo caí en la trampa. Me dirigí con mi madre al centro de psicofonía, donde un señor acogía gratuitamente a las personas que deseaban hablar con sus difuntos. Había unas 25 personas en una sala, donde había una radio enorme con extrañas antenas. El responsable nos pidió ponerse en comunicación mental con la persona deseada del más allá. Después de unos momentos comenzamos a oír unas voces. Una de las señoras presentes fue llamada por su nombre. Era una mamá que había perdido a su hijo en un accidente. Aquella voz juvenil se presentaba con el nombre del joven difunto. Los dos hablaron unos minutos. Después fue nuestro turno. Una voz se presentó con el nombre de mi hermana y me llamó. La voz saludó a mi madre y habló de cosas referentes a mi familia. Pregunté algunas cosas y la voz me respondió. Todo sucedió en unos 3 minutos. Después de la sesión, el responsable me dijo que quería enseñarme la técnica de la escritura automática. Me ejercité en casa en esta técnica creyendo hablar con mi hermana. Después de algún tiempo, cuando me sucedieron malestares inexplicables, entendí que se trataba de un diálogo con el demonio. Por causa de la psicofonía, si antes estaba mal, ahora estaba mucho peor. Sentía en mi casa la presencia de seres invisibles, no podía dormir ni estudiar. Era como un monstruo, odiaba a todo el mundo y sobre todo me odiaba a mí misma. Y de nada me sirvieron las visitas al psicólogo y al psiquiatra. Por fin, acudí a un sacerdote exorcista y empecé a asistir a un grupo de oración. También empecé a rezar el rosario, confesarme frecuentemente y a asistir a la misa. Así mejoré totalmente. Ahora, después de 8 años, tengo un título profesional, me he casado y tengo 2 hijos y todo gracias a Dios. Cuando era jovencito, comencé a meterme en el espiritismo. Yo había sido bautizado de niño, pero mi familia no era católica practicante e ignoraba casi totalmente las enseñanzas de la iglesia. Mi madre se enfermó y esto nos llevó a buscar con esperanza su salud por todas partes, pues los médicos no la mejoraban.
Buscamos también el camino del espiritismo, sobre todo porque en mi país, Brasil, hay muchos sanadores espiritistas. Sin embargo, el estado de salud de mi madre no mejoraba, ni siquiera con espiritismo o prácticas mágicas de ritos de diversas religiones. Un día antes de morir, mi madre me dijo: «Hijo mío, acuérdate de que estas religiones nos engañan y prometen cosas falsas. La única religión que nunca me ha engañado ni me ha prometido promesas fáciles es la católica». Por mi parte, yo había empezado a sentirme mal. Sentía ruidos inexplicables y presencias invisibles en la casa, pues había asistido a una sesión espiritista con unos amigos y empecé a sentir una angustia terrible y un pesimismo indefinible. Gracias a Dios y a la Virgen María, todo esto terminó, cuando, a continuación de la muerte de mi madre, me acordé de las palabras que me había dicho antes de morir y comencé a asistir a la iglesia y a rezar el rosario, a confesarme, a participar en la misa, y así encontré la paz y la alegría perdida. Me llamo Graciela y perdí a mi esposo el año 1992. Este suceso me hizo acercarme a la fe después de muchos años de haberme alejado de la iglesia. Comencé a confesarme cada semana, a ir a misa frecuentemente y a rezar cada día. En una ocasión oí hablar de la posibilidad de comunicarse con el más allá por medio de una grabadora. Creí que podía ponerme en comunicación con mi esposo difunto por este medio y comencé a hacer grabaciones de prueba. Un día, cuando fui a dormir, oí en mi almohada una voz que me llamaba: «Graciela, Graciela». Pensé de inmediato: Dios me está dando la posibilidad de escuchar a mi esposo. Después de algunos días me di cuenta de que no podía ser mi esposo, pues cuando empezaba a rezar, oía en mi mente una voz que se sobreponía a mi oración y blasfemaba. De noche no podía dormir. Algunas veces parecía que alguien me cogía los brazos. Fui a contarle todo a mi párroco y él me aconsejó no hacer nunca más la prueba de escuchar a mi esposo con la grabadora y rezar más. Intensifiqué el rezo del rosario y estos fenómenos han desaparecido. Andrea Gema, obispo exorcista de Isernia, Italia, dice: un día, al principio de la Cuaresma, vino Lino acompañado de sus padres. Era hijo único, vivía en el norte de Italia. Al primer exorcismo se vio claro que era un caso difícil y empezó a manifestar fuerzas sobrehumanas. Todo había comenzado desde que había participado en una sesión espiritista. Sus padres me mostraron una extraña fotografía donde detrás de Lino aparecía una figura de contornos nítidos, horribles, según las más tradicionales representaciones del diablo. Hablaba en un idioma extraño, diciendo todas las palabras al revés. Por ejemplo, en vez de decir Virgen María, decía Airam Negrib. Fue una sorpresa para mí y pude comprobar la habilidad del demonio. Cuando quiere inculcar miedo, las sesiones de exorcismos eran diarias durante la Cuaresma. Por fin, el sábado santo por la mañana, hicimos un nuevo exorcismo. Me di cuenta de que Lino apretaba en la mano una estrella masónica y decía algunas palabras. No sé dónde pudo tomar ese objeto. Mis ayudantes lo sujetaban, pero no había manera de hacerle abrir la mano. Por fin, después de insistir con incesantes oraciones, abrió la mano. El objeto cayó por tierra y se oyó de su boca: «Ahora debo marcharme». Ya estaba libre del demonio. Hoy Lino está bien y vive con su madre, pues su padre ya falleció y él se mantiene firme en su fe. En algunas familias, después de haber asistido alguno de sus miembros a reuniones espiritistas, se detectan discordias y en muchos casos insomnio y pesadillas. En uno de los grupos espiritistas llamado Amigos de los Ángeles, compuesto por unas 150 personas, recibieron en una ocasión el siguiente mensaje, que todos aceptaron como verdadero, sin ninguna discusión.
Muchos de ustedes están equivocados porque no van a misa. Vayan a misa, reciban la comunión, pero no se confiesen porque la confesión ha sido abolida hace tiempo. Sin pensarlo dos veces, dice el padre Ernetti, todos obedecieron al espíritu que parecía bueno y fueron a misa y todos comulgaron sin haberse confesado. Aunque algunos no lo hacían desde hacía varios años, aquí vemos un mensaje pernicioso, que parece bueno, pero que es tremendamente traicionero, pues trata de que comulguen sacrílegamente, sin la debida disposición y quizá en pecado mortal. En una oportunidad, un joven estudiante de medicina que asistía incrédulo a una de estas reuniones se atrevió a desafiar al espíritu para que diera una señal de su presencia. El espíritu pidió que se apagaran las luces y se oyó un grito salvaje, inhumano y poderoso, que era imposible que fuera de un ser humano. Todos se aterrorizaron. El estudiante y sus familiares no podían dormir por la noche y tenían pesadillas, hasta que acudieron al sacerdote, que con una oración de liberación alejó de ellos aquella influencia maléfica recibida en la sesión espiritista. Miguel Berret, en su libro Era vidente, ahora veo, dice que creía haber nacido con el don de la clarividencia, pues desde pequeño veía acontecimientos que ocurrían en el futuro. Él creía que era un don natural, pero una vez casado oía extraños rumores en su casa y empezó a desarrollar una fuerte tendencia al suicidio. Un día fue a visitar a un sacerdote, quien le aconsejó renunciar a ese don. Desde su renuncia lo ha perdido totalmente, lo cual indica que no era natural. A todos los que hayan estado involucrados en cosas de espiritismo o magia, les aconsejo decir la siguiente oración. En el nombre de Jesús, y en virtud de mi bautismo, y por intercesión de la Virgen María, de los santos y ángeles, renuncio al espiritismo, a la magia y a cualquier vínculo con el maligno, y me consagro totalmente a Jesús como mi Dios, mi Señor y Salvador. Amén. Esta oración puede hacerse también con relación a la adivinación, magia negra o cualquier otro rito mágico en el que hayamos estado involucrados. El juego de la Ouija. Es un juego espiritista en el que un tablero donde están las letras del alfabeto se coloca una moneda o copita donde ponen los dedos los jugadores, haciendo preguntas a algún difunto sobre alguna cosa que desean saber. Es un juego peligroso porque los que contestan son demonios que tratan de engañar y hacer daño a quien se acerca a ellos. De hecho, es conocido que muchos de estos jugadores, que frecuentemente son jovencitos, estudiantes de colegio, que lo hacen por curiosidad, son afectados negativamente con problemas psicológicos. Hasta en televisión han entrevistado alguna vez a jóvenes que han practicado alegremente este juego con consecuencias desastrosas para su vida. Recuerdo a una jovencita que llevaba 3 años sin poder dormir a gusto, porque cuando tenía 15 años jugó varias veces a la Ouija con sus amigas del colegio y algo malo se le había pegado. Christopher Neil, en su libro Los exorcistas, cuenta el caso de una colegiala que jugaba a la Ouija con su compañera. El espíritu de un profesor fallecido recientemente se apareció y le dijo que moriría en un accidente de aviación. Lo trágico fue que tuvo que tomar un avión para visitar a sus padres. Como es natural, estaba aterrorizada ante la idea. Pero después de que la hube exorcizado, perdió el miedo y tomó el avión sin que ocurriese percance alguno. Otro caso es el de una chica de origen judío que había participado en una sesión a la edad de 12 años. Le afectó profundamente a través de pesadillas sobre espíritus de difuntos durante más de 2 años, pero el exorcismo la curó. Veamos otros casos. Gianni era una joven italiano, hijo de un abogado de Catania,
que no creía en lo que decían dos de sus amigos de que los espíritus existían y que se podían comunicar con ellos por medio de sesiones espiritistas. Ellos lo invitaron a una sesión para convencerlo y Gianni aceptó como un reto. Sentados los tres en una mesa, llamaron a un espíritu y comenzaron a preguntarle con la ouija. Así continuaron durante algunos meses hasta que un día Gianni pensó: ¿y si en vez de ser un espíritu bueno es el diablo? Una tarde, durante la sesión espiritista, Gianni puso un cuadro del corazón de Jesús sobre la mesa y preguntó al espíritu: ¿lo amas? El espíritu no respondió. Entonces Gianni con miedo dijo: vete de aquí. Pero el espíritu respondió de inmediato: no me iré. Vosotros me pertenecéis. Le dijeron: no te llamaremos nunca más. Y el espíritu respondió: malditos, malditos seáis por siempre. A partir de ese día, Gianni empezó a tener graves problemas nerviosos durante varios meses y uno de los otros dos amigos tuvo que someterse a tratamiento psiquiátrico. Mientras tanto, la madre de Gianni, que no sabía nada de todo esto, un día vio un monstruo en su casa. Ella se puso a gritar, llamaron al padre Francesco Bamonte, quien dijo a Gianni que nunca más asistiera a sesiones espiritistas y que todos debían vivir en gracia de Dios e ir a confesarse y a comulgar frecuentemente. Todos se confesaron, comulgaron y el sacerdote bendijo la casa y todo desapareció. En 1992 estaba de militar en Caserta del 8 al 23 de agosto. Me enviaron a un curso a Roma. Un día, por pasar el tiempo, dos militares me invitaron a una sesión espiritista con la ouija. Al momento de ir a cenar, cerraron con llave la sala y al regresar vimos un espectáculo desconcertante. El cartel con las letras del alfabeto y el vaso estaban en un sitio, pero había muchas cosas tiradas por tierra. Como si alguno hubiera entrado y hubiera tirado todo al suelo de mala manera. Quisieron despedir al espíritu a quien habían llamado y habían dejado sin despedir antes de ir a cenar. Pero dijo que no quería irse, que quería divertirse y que nadie debía moverse de aquella sala, pues lo lamentaría. Todos sentimos miedo, le invitaban a irse de buenas maneras, pero el espíritu no quería irse y amenazaba con que nadie debía salir. Tuvimos que salir por obligación a la hora de control, pero al volver de nuevo aparecieron todas las cosas en el suelo como la primera vez. Entonces le preguntaron si era un alma buena y el espíritu dijo: de donde yo vengo solo uno es más fuerte. Sobre mí solo está Lucifer. Nos dimos cuenta de que estábamos tratando con un demonio de alto rango. Después de algunas preguntas, como el espíritu no quería marcharse y amenazaba, alguien dijo: oremos. En ese momento el vaso comenzó a girar vertiginosamente hasta que después de hora y media se detuvo y sentimos que se había ido. Nos sentimos felices, nos abrazamos, quemamos el cartón de las letras, rompimos el vaso y juramos nunca más en nuestra vida volver a hacer una sesión espiritista con la ouija. El 24 de agosto regresé a Caserta, pero comencé a sentirme inseguro, inquieto, ansioso. No podía dormir por la noche y tenía pánico a la oscuridad. Mis familiares se alarmaron, les conté lo que había pasado. Solo después de 1 año y medio he encontrado la serenidad. Para ello me ha ayudado haber comenzado a frecuentar la misa y los sacramentos. Agradezco a Dios y a la Iglesia que me han ayudado y aconsejado a cualquiera que sienta la tentación de probar al espiritismo que no lo haga para ahorrarse tantos sufrimientos que yo tuve que soportar por haber asistido un solo día a una sesión de ouija. Hace unos meses, en un momento de soledad, intenté ponerme en contacto con el más allá. Una amiga me dijo que podía hacerlo por medio de la escritura automática. Comencé el experimento con la ouija. Después de 3 o 4 veces, el vaso comenzó a moverse y así comencé los primeros diálogos con mi espíritu, que creía que era ciertamente un espíritu bueno.
Después hice prácticas de escritura automática y escribí cientos de páginas. Aquel espíritu me decía cosas bellas con palabras de amor y poco a poco me indujo a hacer determinadas cosas. Entonces comencé a sentir miedo. Traté de no comunicarme más, pero no era libre. El espíritu me hablaba y me cantaba día y noche. Tenía dolores de estómago, de cabeza, no podía dormir. Una noche tuve una crisis de posesión que me dejó como loca. Aquella voz me inducía al suicidio. Me decía, suicídate para unirte a mí y todo será maravilloso. En ese momento tuve el valor de buscar un sacerdote quien me hizo entender que el espíritu era un demonio. Y ahora estoy libre totalmente. Hace unos años, con un grupo de amigas, comenzamos a practicar la ouija con una moneda y un cartón con las letras del alfabeto. Era para nosotras como una diversión. Asistí un solo día, pero en los días sucesivos empecé a sentir un extraño nerviosismo sin motivo aparente y sentía inestabilidad emocional. Perdí el interés por las cosas y nada me salía bien. Caí en depresión y comencé a sentir dentro de mí impulsos a hacer cosas que no eran normales en mí. Era como una disociación de la personalidad, como si en mí hubiera otra persona, hasta el punto que yo, que soy médico, creía que era esquizofrénica. A veces sentía unos fuertes deseos de suicidarme, de modo que tuve que dejar de trabajar por un tiempo y decir a mi madre que no me dejara sola, porque sentía impulsos de tirarme por la ventana. Un día fui a visitar a un sacerdote y me invitó a rezar con él. Después de la oración, me sentí un poco mejor y disminuyó el impulso al suicidio. Me invitaron a asistir a un seminario de renovación en el Espíritu Santo de la renovación carismática. Cuando llegué, sentí un deseo muy fuerte de salir corriendo, pero las personas que me acompañaban me dijeron que debía resistir ese impulso. A los pocos minutos me caí de la silla y se manifestó en mí un espíritu maligno. Todos en unión con el sacerdote rezaron por mi liberación y así comenzó mi camino hacia la luz, comprendiendo que todos mis males habían tenido origen en aquella maldita sesión de ouija. La asistencia a la misa, la recitación diaria del rosario, las oraciones de liberación y la adoración eucarística frecuente me liberaron del poder del maligno y ahora soy plenamente libre por el poder de Dios. Por todo esto, más vale no jugar con fuego que quemarse, más vale prevenir que lamentar. Los maleficios son daños hechos con la intervención del demonio. Los maleficios directos son aquellos que se hacen dando de comer o beber cosas a las cuales se ha mezclado aquello con lo cual se intenta hacer el maleficio. Los ingredientes suelen ser sangre, porquerías, parte de algún animal. La eficacia no depende tanto del material usado, sino de la voluntad de hacer daño con el poder demoníaco que se imprime en esas cosas por medio de ritos y fórmulas. El maleficio indirecto se da cuando se hacen invocaciones sobre objetos que representan al que se quiere hacer daño. Un muñeco, una foto, un sapo, vestidos. Unas veces se clavan alfileres, puntas. Se trata de material de transferencia que sirve para realizar los daños que se quieren causar a la persona representada. Si se clavan a un muñeco alfileres en la cabeza, la persona sentirá fuertes dolores de cabeza. Y así en otras partes del cuerpo. A veces se deja podrir carne fresca, maleficiada y enterrada para que la persona se vaya pudriendo de enfermedad. En ocasiones se mete un sapo maleficiado en una caja para que se muera poco a poco de hambre, tal como se desea que le ocurra al interesado. Normalmente estas cosas o muñecos maleficiados se entierran en la casa o terreno del que quieren hacer daño. Por eso, cuando se encuentren, hay que echarles agua bendita y quemarlos fuera de casa, en un lugar abierto. Las cenizas y los objetos no quemados se echan donde corre el agua del río o el mar. Mientras se queman los objetos hay que rezar, pidiendo la protección de la sangre de Jesús
y después de haberlos quemado y echado al río o al mar, hay que lavarse las manos con agua bendita. El padre Giovanni Salerno, fundador de la Congregación de los Siervos de los Pobres del Tercer Mundo, me contaba que cuando comenzó a tener seminaristas en su seminario de Ajofrín, Toledo, España, en el año 1993, se suscitaron algunos hechos de rebeldía y desobediencia y otros problemas con la empresa constructora. Él se lo contó a un exorcista de Roma muy amigo suyo, quien tuvo el discernimiento de que habían hecho un maleficio e incluso le dijo en qué lugar del terreno. Cuando llegó a Jofrín, fue al lugar y encontró una muñeca clavada con alfileres y otras cosas. Lo quemó todo y volvió la paz y tranquilidad. El padre Gabriel Amort dice: muy frecuentemente me ha tocado bendecir a personas que han sufrido hechicerías al comer o beber alguna cosa con maleficio. En estos casos, el organismo, para liberarse, debe expeler lo que de maléfico contiene. El óleo exorcizado ayuda a descargar y liberar el cuerpo de estas impurezas. Asimismo, beber agua bendita ayuda a este objetivo. ¿Qué se expulsa? A veces saliva densa, espumosa, o una especie de papilla blanca. Otras veces se trata de objetos más variados: clavos, pedazos de vidrio, pequeñas muñecas de madera, hilos de cuerda anudados, alambres retorcidos, hilos de algodón de diversos colores, grumos de sangre. Nótese que nunca el organismo sufre daño, aunque se trate de vidrios cortantes. También la sal exorcizada ayuda a expulsar a los demonios para recobrar la salud del alma y del cuerpo. Pero una propiedad específica de la sal exorcizada es proteger los lugares contra las influencias o las presencias maléficas. Recuerdo a un mago que hacía uso de un gato para llevar los maleficios dentro de las casas. El demonio se puede servir de animales. Conozco a una señora que cerró su coche para hacer unas compras y cuando regresó vio dentro del coche que estaba bien cerrado. Un gato negro en la parte posterior. ¿Cómo había entrado? Al tratar de abrir la puerta para que saliera, desapareció. Son cosas muy extrañas producidas por el poder del demonio. Otro caso, un joven a quien llamaremos José, aunque no es su verdadero nombre, asistía a reuniones satánicas, donde hasta sacrificaban niños gitanos, que compraban por 100,000 liras. Un día lo trajo su padre para que lo exorcizara. Estaba poseído por Abú, un demonio de odio. Odiaba especialmente a su padre, a su madre y a su hermano. Tenía miedo del exorcismo, entre otras cosas, porque tenía miedo que los de la secta lo llegaran a matar, si se alejaba de ellos. Lo pude liberar y empezó a gritar: «Padre nuestro que estás en los cielos», y dijo: «Llamad a mi padre, a mi madre y a mi hermano». Antes no los podía ni ver y cuando los vio, los abrazó con tanto cariño. Era hermoso ver un joven lleno de odio y ahora lleno de amor hacia su familia. Una joven que no era cristiana y estaba casada con un musulmán cuenta una experiencia personal. Tenía yo 18 años y viajaba en un autobús con mi hermana en Roma. Estaba sentada. De pie junto a mi asiento estaba una señora que tenía bajo el mentón unos largos pelos negros. Me reí de aquella señora barbuda, pero ella se molestó y me dijo: «¿Tú te ríes? Pero no sabes cuánto sufro con estos pelos que te podrían crecer también a ti». A los 2 días me aparecieron debajo de mi mentón aquellos mismos pelos negros y largos. Hasta ahora tengo esos pelos a pesar de haber visitado distintos médicos y endocrinólogos y de haber recibido diferentes tratamientos. A mi hermana, que era maga, le pedí que me enseñara un poco de fórmulas mágicas que surtieran efecto. Me interesaba ganar dinero con los incautos e ignorantes que acuden a los magos a pedirles ayuda. Un día, un cliente me dijo que hiciera daño a una persona para que tuviera un accidente y quedara quemado. Leí la fórmula mágica y puse el muñeco que hice bajo la ventana. Sin pensar más, a los pocos días, alguien me llamó por teléfono y me dijo que el hombre a quien había hecho maleficio había tenido un accidente
y había quedado quemado de medio cuerpo. Desde ese día tuve miedo y me he alejado de estas cosas. Si una madre sospecha que su esposo o su hijo o algún otro familiar está afectado por fuerzas maléficas, puede hacer bendecir sus vestidos, y si él no los puede llevar por no soportarlos, podría ser un síntoma positivo. Otra prueba podría ser echar la comida agua bendita. Si la persona afectada la siente amarga y que no la puede comer, podría ser otro síntoma. El padre Giovanni Salerno, en su libro Misión Andina con Dios, habla de sus experiencias con el maligno. He conocido la fuerza de Satanás. Jamás olvidaré a una pobre mujer que un día me entregó a su niño, suplicándome con lágrimas en los ojos que la encontrara a alguien que lo adoptara en Europa, en Italia, y me lo dejó. Esta pobre mujer era una esclava, su patrona una maestra, era la dueña del pueblo, dueña de las vacas, dueña de todo. Cuando supo el hecho, desencadenó un infierno contra mí, obligando a la mamá del niño a buscarme para que se lo devolviera. Decidí ensillar el caballo y viajar hasta aquel pueblo, que se hallaba en lo alto de una montaña, desde la cual todos los pobladores del pueblo podían observarme, cuando me acercara a aquel lugar. Llegando a la entrada del poblado, el caballo no pudo dar un paso más, con su cabeza hacía grandes esfuerzos para avanzar, pero inútilmente, pues parecía como si tuviese delante de sí una muralla que no podía atravesar. Entonces bajé del caballo, recé una oración de liberación contra el maligno y rocié el caballo con agua bendita. Hecho esto, el caballo volvió inmediatamente a galopar. Podría narrar muchas otras anécdotas acerca del demonio. Por ejemplo, Satanás se ensañó conmigo y empezó a inquietarme y atormentarme con terribles temores y angustias que llegaron a enfermarme del corazón. Ninguna medicina podía devolverme la serenidad y la salud, a tal punto que solamente con mucho esfuerzo y sin levantarme de la cama lograba celebrar la Santa Misa. Pero le rezaba a la Virgen, le rezaba el rosario todo el día. Oraba y no me cansaba de rezarlo todo el día, pero cuando mi situación se agravó, pedí a Alipio, el chofer de la misión, que me llevara al Cusco. En un determinado momento del viaje, a mitad del camino en que entre Cotabambas y Cusco, nos detuvimos para descansar un poco. Cuando sentí como una fuerza misteriosa de que dejaba mi cuerpo, sentí algo así como un ser que salía de mi cuerpo, al mismo tiempo que volvían a mí el vigor y la alegría de vivir. Hablando personalmente con el padre Salerno, me dijo que parece que le hicieron algún maleficio y que la salida del demonio de su cuerpo no fue algo sentimental, sino un hecho que lo sintió verdaderamente como muy real. El padre Bepino, exorcista, cuenta lo que sucedió en África. Un domingo en Dakar, capital de Senegal, después de la misa de 11 de la mañana, en nuestra parroquia, una señora desconocida vino a verme. Tenía la mejilla derecha muy hinchada y yo le dije: «Te han hecho un maleficio de muerte». Llamé a 3 jóvenes que colaboraban conmigo en el Ministerio de Liberación y fuimos a un lugar apartado de la misión para orar. Después de algunos minutos de oración, mientras le ungía con aceite y exorcizado, vimos cómo la mejilla quedaba normal. Y la señora, como si se despertase de un sueño, repetía: «¿Dónde estoy? ¿Qué me han hecho?». Nos dijo que tenía una farmacia donde trabajaban 2 muchachas que tenían un modo extraño de comportarse. Le di una botella de agua bendita para beberla. El lunes vino a la iglesia bien vestida y me dijo: «Padre, he seguido sus consejos, he bebido el agua bendita, he esparcido sal bendita y he ungido las puertas de mi casa con aceite bendito. Me he puesto a buscar y he encontrado estos amuletos, un pájaro muerto y unos huesos. Esta noche, mientras oraba, sentía dolor en un oído. Me he puesto un pañuelo y se ha llenado de pequeñísimas conchitas y arena finísima que salía de mi oído. Ahora estoy muy bien y quiero dar testimonio en mi curación». Esta señora había sido liberada de un maleficio de muerte y ahora es fidelísima en asistir a la misa y al grupo de oración. Un día, a las 8 de la tarde, regresé
Cansado a nuestra misión de Dakar, mientras rezaba el rosario, paseando delante de la iglesia, se me acercó un anciano. Nos sentamos y me dijo que tenía mucho miedo, porque sospechaba que su mujer le había hecho un maleficio, pues tenía infectado el bajo vientre. Le dije que cerrase los ojos y mientras rezaba por él, sentí salir de su vientre de golpe el kikiriquí de un gallo. Continué rezando y cantando en lenguas y por 6 veces consecutivas seguí oyendo el kikiriquí. Entonces comprendí que para hacerle daño, su esposa había sepultado vivo un gallo. Yo rompí el maleficio en el nombre de Jesús y con su autoridad desde aquel momento no oí más el canto del gallo y el anciano se levantó diciendo que se sentía mucho mejor. Pero no todos los maleficios son iguales. Hay maleficios hechos en forma de ligadura, usados frecuentemente para dañar al niño en el vientre de su madre. La finalidad es la deformación de aquellas partes del cuerpo que son ligadas con un objeto o muñeco para que el niño no pueda desarrollarse normalmente, tanto física como mentalmente. A veces se hacen maleficios para separar novios que se quieren mucho. Ha sucedido que una chica estaba enamorada del novio de su mejor amiga. Para conseguirlo fue a un brujo. Así consiguió su amor y se casó con él, pero el matrimonio fue algo horrible. No se aceptaban ni se querían, pero el marido no se decidía a abandonarla. Vivían como en un infierno. Con frecuencia la víctima no sabe que es víctima de un maleficio, y si acude a otro brujo malo para que le ayude, complicará las cosas aún más. Hay ocasiones en que algunos brujos destruyen las ataduras o maleficios, curando a los interesados temporalmente, pero hacen que su mal pase a su esposa o hijos o padres o hermanos, y estos males se manifiestan, a veces como una pérdida de fe, un continuo estado de pecado, frecuentes depresiones, miedos, suicidios o accidentes. A una monjita le hicieron maleficio y ella encontraba continuamente partículas de hostias sobre su ropa en gran número. Al principio se asustó pensando que serían partículas de hostias consagradas. Cuando me consultaron, les dije que no temieran, pues eran producto del diablo, y que las quemaran. Era una manera de crear temor y sufrimiento, pero con oración todo pudo normalizarse. Un caso increíble es el de Miguel. Debía llevar consigo día y noche un equipo con la sonda y la bolsa del suero, pues debía recibir suero las 24 horas al día. Un día, en plena noche, se despierta y observa que la sonda que une la bolsa de suero con la aguja que le inyectaba el suero en la vena está totalmente anudada, de modo que la sonda estaba inservible. Era algo imposible de haberse realizado sin haber retirado la aguja y la bolsa de suero, y sobre todo sin que nadie hubiese entrado en la habitación. Era un caso más de manifestación diabólica que desapareció con la oración. Algunas veces se manifiestan de improviso malos olores o dolores agudos en alguna parte del cuerpo o sensación de sofoco, como si una mano les cogiera del cuello, o aparecen manchas de sangre en el cuerpo, a veces en forma de cruz. Algunos tienen una sensación de parálisis, de no poder moverse o no poder hablar, visiones terroríficas, sobre todo de noche. En ocasiones pueden aparecer a la vista los objetos más extraños, al abrir las almohadas o colchones usados por la persona a quien han hecho el maleficio. Sin embargo, estos objetos solamente pueden aparecer visiblemente después de rociar los colchones, almohadas, etc., con agua bendita o introducir alguna imagen bendita como una cruz o imagen de Cristo o de la Virgen. Pero no hay que tener miedo exagerado. Todo se puede solucionar con oración y en algunos casos más graves con exorcismo, actuando en el nombre de Jesús.